Muy buenos días, continuando con nuestra serie sobre los 7 poderes que dominan el mundo, que lo han hecho a través de la historia. Tenemos un poder hoy bastante influyente sobre la humanidad y es el poder religioso. Este poder lo podemos encontrar resumido en el libro de Santiago 1.27 que dice, hablando de la religión, porque una cosa es la religión que el mundo ve y otra cosa es la religión que Dios quiere. La religión dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto lo dice Santiago, el hermano de Jesús. O sea, Dios, la religión que Él quiere no es la que está ahora mismo dominando el mundo a través de la gran Babilonia, la madre de todas las rameras y sus hijas, sus ramales protestantes, sino la religión que Él quiere es tener misericordia, estar pendiente del ser, su semejante y guardarse del mundo. Si lo vemos muy claro en estas, digamos, sectas o estas religiones y todas las que hay en el mundo, porque hay miles de religiones en el mundo y muchos dioses y muchos enviados de Dios supuestamente, y no se guardan del mundo, siguen las corrientes de este mundo, de este sistema. Y de hecho esa religión durante el cierre del que hemos estado hablando, durante la pandemia, ellas estuvieron totalmente guardadas. Si ustedes se dio cuenta, ¿cierto, hermano? Así es. Durante ese tiempo no hubo la que llaman Semana Santa. Muchas de las iglesias protestantes también, evangélicas y de todas sus facciones y denominaciones estuvieron cerradas por orden del gobierno. No abrieron, muchas, no todas, pero muchas de ellas no abrieron, ¿cierto? Fue la mayoría Sí, la que mayoría. que se sometieron. Así es. Una de las cosas que me llamó la atención y de las que yo me sentí, digamos, bastante aludido porque yo pertenecía a una de estas facciones, y es cuando la gente del mundo en las diferentes redes sociales durante el cierre, durante el encierro decían y sacaban memes y decían, ¿cómo es posible que estos que decían que Dios sana el cáncer, que sana el SIDA, que sana enfermedades terribles, ahora con esta gripa están encerrados y no salen a orar a las personas? Lo decían en una forma burlesca, pero tenían toda la razón. Así es. ¿Por qué? Porque esas personas no, teniendo conocimiento de Dios, sabían que el plan de Dios no era que la iglesia se encerrara, Así que es. la iglesia se mantuviera escondida y negando el poder de Dios, que es sencillamente el Dios, no, ni una gripa ni un virus lo podía detener para él sanar a las personas. ¿Qué tenía que hacer la iglesia en ese momento? Dígame usted que sabe qué era el plan de Dios para ese momento. ¿Qué era lo que tenía que hacer la iglesia de Dios? Bueno, en ese momento lo primero que tenía que hacer la iglesia era divulgar la verdad de lo que se estaba moviendo en esos lugares. Digamos lo que habían decretado. Así es. Debían de decir la verdad. Segundo, nunca debieron de cerrar. Así Tercero, nunca debieron de someterse al sistema. Nunca. es. Y cuarto, confesar, declarar las maravillas de Dios. Porque es esto que usted estaba comentando, de que ciertas personas lo hacían como de manera burlesca, pero estaban en medio de esa burla, estaban diciendo una verdad. Y la verdad es que nosotros nunca tuvimos de acuerdo cómo era posible que los que conocían, ¿verdad? Y proclamaban y declaraban de que hay un Dios por encima del hombre, un ser maravilloso que sana, que liberta, ¿verdad? Y que es poderoso y que para él no hay nada imposible. Entonces uno tiene que tener coherencia con lo que dice, con lo que hace. O sea, lo que usted dice tiene que tener coherencia con cómo usted camina o cómo usted, cuáles son sus obras. Entonces ellos, es más, ellos debieron, para nosotros, ellos debieron de aprovechar ese tiempo, aprovechar ese momento para salir de una manera o de otra forma, buscar las estrategias, pero no callar y mucho menos someterse al sistema. Así es. Pero ¿qué podemos esperar, hermano? ¿Qué podemos esperar, amable audiencia, de una religión que fue
establecida espuriamente de una forma ilegítima, porque lo que tenemos claro, ¿verdad, hermana?, es que la iglesia primitiva de los apóstoles, la que dejó Jesucristo en esta tierra, no tiene nada que ver con la que hay en este momento, porque esa iglesia sanaba, predicaba el evangelio, Nunca se detuvo, no había nada que lo detuviera, ni la cárcel, ni los azotes, ni la amenaza, ni la persecución lo detuvo. Y ellos llegaban a las almas, llegaban a las personas con bendición, tenían favor con todo el pueblo. O sea, ninguno de ellos internamente, la iglesia no tenía necesidad de ninguna clase, porque entre todos ellos se reunían y ponían sus bienes a favor de los demás hermanos, porque la misma palabra lo dice: si tú no amas a tu hermano, al que ves, ¿cómo puedes amar a Dios al que no ves? Y el mismo Jesucristo nos dijo: amémonos los unos a los otros. ¿Cómo conocemos que somos discípulos de Jesús? En que nos amamos y que amamos a los hermanos, que nos amamos los unos a los otros. Que lo primordial es la esencia, el amor. El amor traspasa y prevalece y sobre el hombre. O sea, el amor ayuda a soportar y a vencer cualquier obstáculo, cualquier problema o cualquier circunstancia que estemos viviendo en este mundo. Así es, una religión que, por ejemplo, si lo podemos ver en esta gráfica, pertenece al libro que por misericordia de Dios hemos publicado, se llama La verdad que no quieren que sepan. Esta gráfica muestra que ya la iglesia romana, católica, pagana, tenía establecido que nosotros íbamos a ser controlados por medio de la glándula pineal, y ahí lo ven en una estatua que alcanzamos a ver ahí, donde la glándula pineal está en un monumento, y en el mismo báculo de los papas está, porque por medio de eso nosotros nos tienen sometidos, la mente, por medio de la glándula pineal, ellos la controlan. Entonces, ¿qué pasa? Esta religión, como uno de los poderes que dominan al mundo, tienen controlada a la humanidad a través del temor, a través del terror, de doctrinas de hombres que nos mantienen atemorizados y sometidos a un control, y no a buscar verdaderamente de Dios y buscar el amor y la misericordia de Él, que es la única que nos puede salvar y la única que nos puede llevar a un buen puerto, a una paz interior y exterior, que seamos ejemplo para el mundo. Y eso no fue lo que pasó durante la pandemia, al contrario, ahí muchas, yo creo que usted fue testigo de eso, en muchas de estas iglesias, cuando ya empezaron a medio abrir la iglesia, eso tenían una cantidad de controles y de requisitos que tenían que lavarse 20 veces las manos, y normas y todo eso. Yo creo que si Jesús hubiera estado ahí en ese momento, lo hubiera reprendido, porque entonces ¿dónde está el poder del que Él nos enseñó? Que nosotros cosas mayores que esas haríamos. Hermano Gentil, les recuerdo que en medio del cierre, ¿se acuerda que una vez nos acercamos a una de ellas? Fuimos a visitar esa iglesia y todos estaban entrando con lo que se colocaban en la boca. Y nosotros no llevamos, porque de hecho nosotros no usamos eso, no lo usamos, porque nosotros hemos creído en un Dios poderoso. Y que para Él no hay nada imposible de hacer. Y Él guarda los suyos. Entonces, como nosotros tenemos esa convicción y esa certeza de quién hemos creído y a quién le servimos, nosotros no lo usábamos. El líder de ese lugar, al vernos que habíamos llegado sin eso en la boca, él nos dijo textualmente estas palabras: si ustedes no se lo colocan, no pueden entrar. ¿Cómo es posible que un líder que dice amar a Cristo, o seguir a Cristo, o a confesar a Cristo, tenga esa respuesta, o digamos esas palabras de que si no nos sometíamos a esa norma que Él estaba imponiendo en ese lugar, no íbamos a entrar? Entonces yo hago una pregunta: ¿dónde está el amor de Dios en su corazón? Entonces, ¿cómo se atreven a predicar o a hablar del amor cuando ellos no lo están viviendo ni lo están poniendo por obra? ¿Quién han creído? Y mucho menos no tienen la convicción y la certeza en el Dios que están siguiendo. Porque si lo tuvieran, ellos inmediatamente, ellos no iban a dudar como nosotros, que en ningún momento dudamos de sujetarnos a Dios y no al hombre. Así. Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Sí. De hecho, como ya lo dijimos en el primer video, como testimonio lo dimos,
nosotros no nos colocábamos nunca el bozal, ese que colocaban las personas, que eso era un bozal prácticamente. Y solamente en los lugares donde por obligación, recta obligación, por una transacción bancaria o algo nos lo pedían, lo hacíamos y eso, para digamos, cumplir el requisito, pero en ningún momento anduvimos, y no por ser irresponsables, sino por haber creído en aquel que nos llamó, aquel que levantó paralíticos, que levantó muertos, que sanó enfermedades impresionantes como el cáncer, el SIDA, La lepra. ciegos vieron la vista, volvieron